Saludos para todos. Hoy de inmediato se los voy a presentar. Para esta receta, si me gusta un poquito más, pues a mi ayudante profesional. Él es el que me ayuda a picar la sazón. Empecemos. Bienvenidos a mi cocina. Saludos para todos. Hoy voy a preparar un arroz con pollo al estilo cubano. Espero que les guste. Comienzo diciéndoles que aquí tengo 3 libras de pollo de encuentro sin hueso y sin piel. Aquí lo primero que yo hice fue adobarlo. ¿Cómo lo adobé? Le eché 1/4 de cucharadita de pimienta molida, 1 cucharadita de sal y una naranja agria. Entonces me lavé bien las manos, obviamente, amasé bien el pollo y lo dejé ahí, lo tapé y lo llevé al refrigerador por media hora. Eso el pollo siempre debe adobarse un poco antes. En este caso, hace un ratico que lo saqué para que la temperatura esté más al tiempo. Ahora lo que sigue es que yo tengo el sartén ya caliente, porque lo puse un momento antes para que ya estuviera con calor, y vamos a echar 4 cucharadas de aceite, el que ustedes tengan. Yo en este caso estoy echando el aceite Mazola. Ahora dejamos que se caliente un poquito más y vamos a sofreír un poco el pollo para que absorba ese sabor del adobo que ya le echamos. Y voy a empezar a echar el pollo para que se sofría. Yo le puse la temperatura un poco medio alta para que él se sofría un poco y ya tenemos el aceite ya caliente. Entonces, es mejor sofreír el pollo antes, después de adobado, porque coge muy buen sabor. Le subí la temperatura ahora a 8 porque al ir echando el pollo se enfría un poco el aceite y entonces para que se sofría un poco más rápido. Ahí lo vamos chequeando. Estoy tratando que me quepa todo el pollo. Ahora estoy volteando el pollo, virándolo para que se sofría por la otra parte. Él ha soltado bastante agua. Usted sabe que el pollo de por sí suelta líquido. Y me ha soltado un poco más de líquido, pero bueno, eso no importa, porque ahora lo que vamos a hacer es pasarlo para esta vasija y lo volvemos y lo dejamos ahí mientras que vamos preparando con los otros ingredientes. La olla donde voy a hacer el arroz ya la puse a calentar, porque como vamos a hacer 4 latas de arroz, que serían 2 libras, pues bueno, me parece que en esta olla grande me va a ser mejor porque lleva el pollo y los demás ingredientes, y lo que no quiero es que, me gusta que el arroz se haga en una olla amplia. Vamos a poner el pollo para otra parte, vamos a reservarlo para después cuando vayamos a utilizar. Ya la olla la tengo caliente y le vamos a echar un poco de aceite para seguir haciendo el sofrito. Más o menos yo le voy a echar 2 cucharadas de aceite. Ahí vamos a hacer el sofrito. Porque el caldito que nos quedó de haber sofreído el pollo, ya yo lo tengo aquí reservado y después lo vamos a utilizar. Que también tiene grasa, pero bueno, el arroz va a necesitar su grasa y el sofrito también. Vamos a empezar echando la cebolla y el ají rojo que teníamos picadito ahí ya. Vamos a bajarle un poquito la candela, porque yo se la tenía en candela high para que se me calentara porque la olla es muy grande, pero ahora se la puse al número 6, de medio un poquito alta. Vamos a sofreír ahí.
Vamos a echarle un poquito de sal al sofrito para que se haga un poquito más rápido, pero un poquitico nada más, como decir un cuarto cucharadita, más o menos. Eso es para que la humedad de la cebolla se vaya rápido. Ahora le voy a echar el ajo. Los 3 dientes de ajo que tenía aquí apartado, se lo vamos a echar ahora. Y lo revolvemos un poquito para que no se nos vaya a quemar el ajo. Han pasado 3 minutos, más o menos, y ya el sofrito está así como ustedes la ven, que está ya pochadita la cebolla. Entonces vamos a empezar a echarle los otros ingredientes. Vamos a seguir con la latica de puré de tomate. Ahora seguimos con el vino seco. Vamos a echarle una taza de vino seco, porque se echa antes del pollo para que él ya suelte el alcohol, evapore su alcohol. Vamos a echarle una taza de vino seco. Ya llevamos una taza, porque como vamos a hacer 2 libras de arroz, que son 4 tazas de arroz, le vamos a echar 6 tazas de líquido. Este es arroz estilo Valencia, que es muy buen arroz. A mí me gusta por lo menos así, aunque se puede hacer con cualquier tipo de arroz, pero este es un arroz que es corto y absorbe mucho el líquido de los sabores que uno le eche para hacerlo. Bueno, ahora seguimos. Ahora le voy a echar la hojita de laurel. Y esperamos ahí que se está evaporando la taza de vino seco que le echamos. Ahora vamos a continuar echándole una taza de cerveza, que serían ya 2 tazas de las 6 que tenemos que echar. Vamos a subir un poquito a 8 la temperatura para que él hierva, ¿verdad? Ya tenemos 2 tazas de líquido y ahora le vamos a echar 2 tazas tenemos aquí 2 tazas de caldo de pollo, que ahora se la vamos a echar también. 2 tazas de caldo de pollo, o sea, ya tenemos 4 tazas. Una de vino seco, una de cerveza, 2 de caldo de pollo. Y ahora le vamos a echar esta taza del caldito que teníamos del pollo que sofreímos. Vamos a echársela también. Ahí, ya listo. Entonces tenemos hasta ahora 5 tazas y media. Ahora lo que podemos, que le echamos otro poco, media taza del caldo de pollo. Yo el caldo de pollo que estoy utilizando es el de pote, pero igual ustedes pueden utilizar y hacerlo. Si compran el pollo entero y lo desmenuzan y bueno, las partes como el ala, las partes que no vayan a utilizar para hacer el arroz con pollo, con eso pueden hacer un caldo de pollo, echándole las sazones y lo que necesitan. Ahora sí está la media taza que me faltaba. ¿Sí? Ya esa es la medida, ya ustedes saben. Ahora vamos a dejar que hierva y cuando esté hirviendo le echamos el pollo, pero también le vamos a echar un sobrecito de sazón completa, porque esto aparte de darle más sabor, también le da el color que necesitamos al arroz, porque es arroz amarillo con pollo. O sea que el arroz con pollo debe ser amarillito, ¿ves? Entonces vamos a echarle el sazón Goya. Claro, si no tienen el sazón este que tiene el color azafrán, que él también trae azafrán, pueden echarle bijol y también le sirve. Así que vamos a seguir con lo que necesitamos. Ahora voy a esperar que hierva para echarle el pollo. Como ustedes pueden apreciar, ya empezó a hervir el caldo. Entonces le voy a empezar a echar el pollo, los pedazos de pollo, se lo echamos todo. Este arroz queda delicioso. En Cuba antes, cuando eran los buenos tiempos, los domingos, y aquí en Miami es la misma
tradición. Los domingos se hacía arroz con pollo. Es una tradición de los cubanos para cuando la familia se reunía. Y aquí también, aquí muchas personas lo hacen. Yo realmente lo hago cualquier día de la semana cuando tengo deseos de comer. Ahora yo tenía aquí los 3 piquillos, que es así, que es el mismo pimentón, pero que viene en el pomito. Es muy sabroso este pimentón. Entonces yo lo piqué en pedacitos y se lo vamos a echar también. Ahora que echamos el pollo, vamos a echarle el pimentón también. El pimentón, este es el que llama el pimentón morrón, el que viene ya asadito así en los pomos, en las laticas que se ven en los supermercados. Y ahora seguimos echándole una cucharada de sal, porque ya le habíamos echado una cucharadita cuando adobamos el pollo. Entonces yo creo que con esta sea suficiente. Pero de todas formas, cuando ya se esté terminando, porque el arroz también absorbe bastante sal. Entonces vamos a probar con este. Si después necesitamos más, pues le echamos. Es una cucharada de sal, es lo que le vamos a echar, ¿ves? Una cucharada de sal. Ahora lo vamos a tapar y cuando el pollo esté medio hecho, medio cocinado, entonces le vamos a echar el arroz. Ahora lo vamos a dejar ahí un ratico para que él ya esté medio cocinado. Bueno, han pasado 10 minutos y ya vamos a ver cómo está el pollo, si está medio a hacer para poder echar el arroz. Sí, ya el pollo está ya en condiciones para echar el arroz. A mí me gusta lavar el arroz antes de echarlo para que suelte el almidón que tiene y así no quede el arroz así como empegostado, porque queda mejor así, queda un poco más, y además se abre más rápido el arroz y absorbe más el líquido de los sabores que le hemos echado para este arroz con pollo. Ahora lo que hacemos es que revolvemos el arroz un poquito para que coja todos los sabores. Para mí está bien de sal, pero de todas maneras, cuando ya se dejar un momentico que el arroz absorba un poquito el líquido para probar de nuevo la sal. Cuando él empieza a hervir así con el arroz, yo pruebo de nuevo la sal. Ahora, quiero decirle que cuando ya uno echa el arroz, que uno lo revolvió para que todo se mezcle y absorba el líquido, ya no se debe revolver más. Yo lo hallo bien de sal. Yo lo voy a dejar ahí ya así. Ya después, cuando lo vaya a comer, lo siento un poquito desabrido, que no creo, pues entonces se le echa un poquito más. Pero ya sí, yo creo que está bien. Ya estáis viendo. Entonces lo que voy a hacer ahora es bajarle la temperatura a low. Ahí él se va a cocinar. Lo vamos a tapar y ya no lo vamos a mover más. Bueno, se ve muy bonito. Ya ahí se ve que está sequito. Lo que el arroz amarillo no se debe revolver así. Él se debe después coger e ir sirviendo de la olla al plato, pero así juntico, no es revolviéndolo mucho. Ha quedado con un sabor bien delicioso. Yo lo que voy a hacer es dejarlo 5 minuticos más. Bueno, entonces ahora lo que le estamos echando es los guisantes o pitipuá, que se lo echamos por arriba para que nos quede más bonito el arroz. ¿Ves? Ya ahí está terminado nuestro arroz con pollo. Así que lo que vamos, ya yo le había echado, como ustedes saben, el piti pois, pero le faltaba un poquito todavía. O sea, han sido 35 minutos que han estado en la temperatura low. Ya está, ahora lo que lo voy a hacer es servirlo y mostrárselo en el plato. Delicioso y el granito terminadito, bien blandito. O sea, háganlo y van a saber que es así. Gracias por ver el video.